Hola, ¿me escuchan? Bueno, primero darles el agradecimiento de haber estado acá, de haber venido. Agradecerle al departamento de diseño, al jefe de departamento, por todas las cuestiones que tuvo que manejar para que esto fuera posible. Ustedes saben que la logística en una facultad tan llena de estudiantes es difícil, conseguir los espacios, conseguir un auditorio, no es sencillo. Así que bueno, sumamente agradecidos por este espacio que nos consiguieron. Y nada, pienso, cuando venía para acá pensaba, ¿qué pensará un estudiante de diseño que tendrá que ver esta charla, ¿no?, con nosotros? ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué hacemos en este auditorio? En principio, más allá de lo que Pilar vaya a contarnos, una de las cosas que estamos haciendo es celebrando los 60 años de la carrera de diseño, y en el marco de esa celebración, como docentes nos vemos obligados a cuestionarnos y a preguntarnos nuestro rol como profesionales, como docentes, y a cuestionarnos, a que ustedes también, invitarlos a que se cuestionen su rol como estudiantes, ¿no? En esta carrera. Yo pensaba, ¿qué hacemos acá? ¿Por qué llegamos hasta...? Me había notado algunas cuestiones básicas, ¿no? ¿Por qué estamos acá, en este aula? Más allá de lo que vayamos a escuchar hoy, ¿no? En una charla que tiene que ver con el nivel universitario, ¿por qué estamos acá hoy? Básicamente pensaba, bueno, si estamos acá es que evidentemente hemos logrado saldar algunas cuestiones que tuvimos que atravesar en la escuela primaria, luego en la escuela secundaria, y que siguen ustedes, o seguimos en su momento nosotros como docentes, atravesando dificultades que fuimos atravesando a lo largo de nuestro trayecto educativo, ¿no? Más allá de nuestras capacidades. Si no, no estaríamos acá. Y las hemos podido sortear, como pudimos, algunos con mayores dificultades, otras con menos, pudimos llegar hasta donde llegamos. Y en ese camino ha sido fundamental, o parte de ese trayecto lo pudimos transitar, en algunos casos porque hubo docentes comprensivos que nos ayudaron en ese camino, nos ayudaron a tratar de comprender, que dieron lo mejor de sí para que pudiéramos estar donde estamos y ser quienes somos. Y habrá habido otros que no, que habrán convertido nuestro camino en un obstáculo. Como cátedra, pensamos que traer profesionales que nos ayudan a reflexionar sobre estas cuestiones suman, nos convierten en mejores docentes, que es el objetivo que tenemos, ayudarlos a ustedes a ser futuros excelentes profesionales, y para eso necesitamos ir educándonos. Me acordaba de una frase que decía Andrea Kaplan en una conferencia sobre educación. Ella decía que creemos, que no es verdad, que entre iguales nos comprendemos y nos comunicamos, y no es verdad. Así que nada, quería hacer esa referencia primera antes de que hablara Pilar, y antes de dejarlos con ella, quería leerles parte de su extenso CV. Me gusta cargarla preguntándole si ya tiene un doctorado nuevo antes de haber subido las escaleras, pues se la pasa estudiando. Es especialista, Pilar Coveñas es especialista en la enseñanza de las matemáticas en el nivel inicial y primario. Es magíster en educación y doctora en ciencias de la educación. Se desempeña como jefa de trabajos prácticos en la Cátedra Pedagogía de la Diversidad y es docente del seminario Enseñar y Aprender en Aulas Inclusivas en la Universidad Nacional de La Plata. Ha realizado sus estudios de doctorado y postdoctorado como becaria del CONICET. Es investigadora en el área de discapacidad, género y educación inclusiva. Se desempeña actualmente como especialista en educación inclusiva en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ha dictado cursos de posgrado y de capacitación docente sobre discapacidad y educación, y es autora de diversas publicaciones sobre la temática.
Actualmente se encuentra realizando estudios sobre la enseñanza de la matemática en aulas inclusivas. Ahora sí, los dejo con Pilar y gracias por venir a darnos esta charla, Pilar. Muchísimas gracias. A ver si no arranco tirando todo. Bueno, hola a todos, todas. Bueno, mi nombre es Pilar Coveñas y estoy muy agradecida de poder estar compartiendo este espacio con ustedes en esta facultad, que no es la mía, yo vengo de la Facultad de Humanidades, ya se me va a notar más todavía cuando empiece a hablar, y se preguntarán por qué con eso que leyó Karina sobre mí, estoy compartiendo este espacio con ustedes. ¿Qué tipo de cuestiones puedo compartir con ustedes? Bueno, tengo algunas ideas y otras las iremos construyendo juntas en este espacio. Particularmente me quiero presentar con un dato más, que es que yo soy hermana de un joven con discapacidad, que cuando mi hermana nació es la primera persona con discapacidad que yo conocí en ese momento, y a partir de ahí, producto de múltiples experiencias de exclusión educativa y exclusión social, como familia nos empezamos a acercar a organizaciones de la sociedad civil, a construir organizaciones, y en lo personal definí vínculo con esa experiencia, dedicarme a la educación. Por eso trabajo en un espacio que se llama Educación Inclusiva, que es tanto una perspectiva pedagógica y didáctica como un derecho humano. Hoy en día la educación inclusiva es considerada un derecho humano y todas las personas tenemos derecho a educarnos en entornos inclusivos, no segregados. La idea era poder compartir hoy algunas ideas que vienen de tanto el movimiento social de personas con discapacidad como de un campo de estudios sociales sobre la discapacidad que nos ayudan a pensar cuestiones en todas las áreas, en todas las carreras y en todos los espacios y ámbitos de la vida realmente. Lo que entonces nos convoca hoy para hablar es cómo podemos pensar la comunicación desde la perspectiva de la discapacidad y en qué sentido nosotros podemos acercarnos en clave de comunicación a las personas con discapacidad y cómo las personas con discapacidad nos pueden ayudar a repensar, revisar, problematizar cosas, tanto de la profesión que ustedes van a desarrollar, así como de la vida misma, digamos, ¿no? Entonces, la intención es establecer un diálogo entre la mirada de la discapacidad como personas, como tema, como perspectiva, y la comunicación y el diseño. Así que voy a intentar traer algunas cuestiones vinculadas desde ese lugar. Gracias. Para empezar, ustedes saben que la población de personas con discapacidad en el mundo es de alrededor del 10 y el 15%. Pero no tenemos un 10 o 15% de compañeros y compañeras en nuestras aulas, ni de la escuela primaria, secundaria, ni de la universidad con discapacidad, ni cada vez que vamos a un bar hay un 15% de personas con discapacidad tomando cerveza, ni cada vez que vamos a un cine hay un 10 o 15% de personas con discapacidad mirando una película. Esto es producto de una historia, digamos, de una historia en Occidente, pero también, digamos, no en otros espacios, pero vamos a estudiarla desde nuestra sociedad, que implica construir una cierta idea de lo que es la discapacidad, que tiene como efecto la exclusión y la segregación de todo un grupo humano, que es el grupo de personas con discapacidad. Entonces es mi intención un poco en este espacio, ver un poco cómo podemos establecer diálogos con todo ese grupo humano de que quizás no conozcamos muchas personas, o no conozcamos personas con algunas características, producto de que las personas sin discapacidad también somos efectos de esas, digamos, de estas políticas y prácticas de segregación, digamos. Separar unos grupos humanos de otros trae problemas para todas las personas, no solo para aquellos y aquellas que quedan excluidos o segregados. En ese sentido, entonces, creo que las personas con discapacidad y las miradas desde la perspectiva de la discapacidad nos puede ayudar a preguntarnos algunas cosas sobre nosotros mismos, digamos. Fundamentalmente cuestiones vinculadas a la comunicación.
Yo acá traje algunas preguntas con las que me gustaría como introducir algunos de los temas que quería compartir hoy, que es, cuando pensamos en la comunicación, digamos, ¿no? Ustedes saben que hay personas, ustedes saben que hay personas de las que se dice que no se comunican, que no tienen lenguaje, que no pueden hablar. Entonces eso nos da la pauta para empezar a preguntarnos un poco, ¿qué es hablar? Cuando alguien habla y yo digo, esta persona está hablando. ¿Qué es escuchar? ¿A quiénes escuchamos? ¿Cómo? ¿Qué gestos son considerados comunicación? Hay algunas personas que hacen gestos, producen gestos que no son entendidos como comunicación, que son entendidos como instintivos, sin sentido, que se golpean, que gritan, como si fuera una cosa no humana, ¿no? Como si fuera una cosa más cercana a lo animal, digamos, ¿no? Esos procesos como de deshumanización de ciertos gestos por no ser gestos de cierto tipo que identificamos como normales. ¿Qué es comunicarse entonces, no? ¿Todas las personas pueden comunicarse? ¿Todas las personas tienen algo para decir que debemos escuchar además? ¿Cuáles son los efectos de considerar que alguien no se puede comunicar? Cuando decimos que alguien no se comunica, ¿cuál es el efecto sobre esa persona de que el mundo piense que no se puede comunicar? Y acá entonces hay una pregunta que me parece que está buena. ¿No se trata de escuchar, de dar la voz? ¿O ese dar la voz implica, yo desde mi forma de entender la comunicación, soy tan buena que te doy la voz, que no la tenías hasta que yo te la doy, digamos, ¿no? ¿Qué podemos aprender de las personas con discapacidad? Estas son algunas preguntas que van a ir guiando esto que preparé, que bueno, espero poder abrirlo en algunos momentos para dialogar un poquito con ustedes. Hola. Para empezar entonces es importante decir que para hablar de personas con discapacidad y de estos temas, lo principal entonces sería escuchar a las personas con discapacidad, a ver qué dicen sobre sí, ¿no es cierto? Les quería traer, vamos a ver dos videos muy breves de dos activistas. La de arriba, Amanda, y en el último tiempo de su vida se refiere a sí misma como Amelia Bax. Es una activista que falleció hace un par de años. Es una persona con autismo y que usa sistemas de comunicación aumentativos alternativos. Ahora, requiere apoyos para la comunicación. Y la segunda es Marisa McKeith, es una poeta y educadora, vive en Inglaterra, es amiga mía, y también requiere apoyos para la comunicación. Perdón que me hable un poco así, acabo de salir de una gripe, así que les pido disculpas. Sí, no, estoy bien. Es que todavía me cuesta un poquito, hablo mucho y respiro poco y se me nota la gripe ahí, desafiando mi estilo. Bueno, me gustaría que miráramos dos videitos que construyeron estas dos referentes del movimiento social de personas con discapacidad. Son producciones que hicieron ellas, donde ellas nos cuentan cosas vinculadas a la comunicación desde su punto de vista. ¿Alguien conoce alguna de estas dos referentes? ¿No? Buenísimo, entonces se las voy a presentar. Te pido por favor si pones ese. Gracias.
The previous part of this video was in my native language. Many people have assumed that when I talk about this being my language, that means that each part of the video must have a particular symbolic message within it, designed for the human mind to interpret. But my language is not about designing words or even visual symbols for people to interpret. It is about being in a constant conversation with every aspect of my environment, connecting physically to all parts of my surroundings. In this part of the video, the water doesn't symbolize anything. I am just interacting with the water as the water interacts with me. Far from being purposeless, the way that I move is an ongoing response to what is around me. Ironically, the way that I move when responding to everything around me is described as being in a world of my own, whereas if I interact with a much more limited set of responses and only react to a much more limited part of my surroundings, people claim that I am opening up to true interaction with the world. They judge my existence, awareness, and personhood on which of a tiny and limited part of the world I appear to be reacting to. The way I naturally think and respond to things looks and feels so different from standard concepts or even visualization that some people do not consider it thought at all, but it is a way of thinking in its own right. However, the thinking of people like me is only taken seriously if we learn your language, no matter how we previously thought or interacted. As you heard, I can sing along to what is around me. It is only when I type something in your language that you refer to me as having communication. I smell things. I listen to things. I feel things. I taste things. I look at things. It is not enough to look and listen and taste and smell and feel. I have to do those to the right things, such as look at books and fail to do them to the wrong things, or else people doubt that I am a thinking being. And since their definition of thought defines their definition of personhood so ridiculously much, they doubt that I am a real person as well.
I would like to honestly know how many people, if you met me on the street, would believe I wrote this. I find it very interesting, by the way, that failure to learn your language is seen as a deficit, but failure to learn my language is seen as so natural that people like me are officially described as mysterious and puzzling, rather than anyone admitting that it is themselves who are confused, not autistic people or other cognitively disabled people who are inherently confusing. We are even viewed as non-communicative if we don't speak the standard language, but other people are not considered non-communicative if they are so oblivious to our own languages as to believe they don't exist. In the end, I want you to know that this has not been intended as a voyeuristic freak show where you get to look at the bizarre workings of the autistic mind. It is meant as a strong statement on the existence and value of many different kinds of thinking and interaction in a world where how close you can appear to a specific one of them determines whether you are seen as a real person, or an adult, or an intelligent person, and in a world in which those determine whether you have any rights. There are people being tortured, people dying, because they are considered non-persons, because their kind of thought is so unusual as to not be considered thought at all. Only when the many shapes of personhood are recognized will justice and human rights be possible. Volvemos al power, gracias. Bueno, ¿qué les pareció este video de Amanda? ¿Alguien se anima a hacer un mínimo comentario? No veo muy bien las caras. Ah, podría ser. Así nos vemos un poquito más. Sobre todo yo las puedo ver un poquito más. Si alguien se anima, buenísimo. Si no, no pasa nada. Ahora sí. Gracias. No, para mí está perfecto, ahí sí les veo. ¿Alguien se anima a hacer algún comentario, algo que les llamó la atención? ¿Les resultó novedoso lo que ella dijo? ¿Habían escuchado de una persona expresar estas cuestiones sobre su forma de ser y estar en el mundo alguna vez? No. ¿Vieron que ella de alguna forma nos ayuda a pensar de qué se trata la comunicación, ¿no? Y nos ayuda a pensar un poquito más allá de eso. Y entonces, en ese sentido, no solo ustedes conocer estas cuestiones va a permitir, de alguna forma, vivir en un mundo más inclusivo, donde también estén incluidas las personas con discapacidad, sino que las personas con discapacidad también nos ayudan a revisar, por ejemplo, qué entendemos como persona, qué entendemos como comunicación, qué entendemos como seres humanos, digamos, ¿no? Nos lleva a niveles como muy profundos de reflexión. Y como ustedes se van a dedicar a la comunicación, es importante ver que el mundo de la comunicación es muy amplio y que involucra formas de comunicarse que están vinculadas a formas de ser y estar en el mundo, que quizás nos pueden resultar diferentes, misteriosas, confusas, pero que son igualmente válidas, que son igualmente formas de comunicación y que son igualmente humanas, digamos, ¿no? Y entonces, cómo esas formas nos permiten en realidad profundizar nuestro sentido de la humanidad y en realidad comunicarnos mejor, de forma como más profunda y más, de alguna forma, encontrando cosas que no pensaríamos si no fuera gracias a la experiencia de conocer qué dicen de sí personas que, como Amanda, dicen: si yo no me comunico como esperan, se piensan que no me comunico, ¿no? Que hasta duda que sean una persona, ¿no? Ahora, cuando las personas no se comunican como yo me comunico, eso es considerado natural. Entonces, esa es una de las primeras preguntas que creo que Amanda nos permite hacernos, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? Es una interacción cultural, un ida y vuelta, digamos, ¿no? Y todos tenemos que hacer un esfuerzo en tratar de entender las formas de comunicación de otras personas y problematizar la nuestra como la única posible. Y eso me parece que es un buen elemento que nos permite problematizar y ampliar nuestro mundo, y sin duda la universidad es un lugar ideal para abrir nuestro mundo,
de alguna forma, ¿no? Ahora quería, si se puede pasar a la otra, les quiero contar que Marisa Maquis es esta amiga mía que es poeta y es educadora. Y ella usa una forma de comunicación que se llama aumentativa alternativa, ahora la van a ver, y escribió un poema que tiene varios poemas de distintas cosas. A mí me gusta mucho este poema que se llama Manos. Les quiero confesar que lo traduje yo con ella, digamos, o sea que paciencia con la traducción porque yo no soy traductora, digamos, y tampoco soy poeta, pero un poco quería buscar una forma de acercar lo que dice ese poema, que está en inglés en el original, para pensar algunas de las cuestiones que nos atraviesan. Entonces Marisa nos ayuda con su poema a pensar también en qué implica comunicarnos. Así que les quería, si alguien se anima en realidad a leerlo, les súper agradecería. ¿Alguien se anima? Dale. No sé si llega el cable o te querés acercar. Dale, gracias. La idea es leer el poema y ahora les voy a mostrar un video que hizo Marisa sobre el poema. Gracias. ¿Cómo te llamas? Guido. Guido, gracias, Guido. Mis manos rebeldes se enroscan en las de otras personas, tendones y nervios trabajando para exponer el pensamiento. Mi cuerpo se tambalea, azotando el aire. Las cuerdas vocales chirrían, pero el sonido es transformado por mis manos, al enroscarse en las de otra persona. Su forma dando vida al pensamiento rastreado de la mente al mundo. La voz muda liberada por los dos pares de manos. La confusión es abundante y templa la línea. Soy una caja, un contenedor, una bomba queriendo estallar. Mis manos rebeldes, enroscadas en las de otras personas. Muchísimas gracias. Qué hermoso que lo leíste el poema. Muchas, muchas gracias. Y ahora, por favor, si podemos pasar al video que fue producido, editado por Marisa. Es el poema en inglés, digamos, ¿no?
Bueno, acá tenemos otra producción de otra persona con discapacidad que tematiza su propia forma de comunicarse a través de además una forma de comunicación que es el poema, y además vieron que hizo una producción también audiovisual, pero vieron que al principio había sonidos desde el principio. ¿Alguien pensó que nos habíamos olvidado de subir el volumen, por ejemplo? ¿Por qué creen que al principio en el video o en gran parte del video no hay sonido? Ay, perdón, ¿alguien? Dale. Está buenísima, se sería la posibilidad. Ella no es sorda, escucha. Pero, ¿qué podría pasar? ¿No escucha? Bien, ¿no? El sonido no es importante porque su comunicación, podríamos decir que es silenciosa. ¿Se dieron cuenta cómo es que ella se comunica? Requiere un apoyo físico de otra persona para ir señalando en un display con letras las palabras. Entonces, su forma de hablar es silenciosa en el sentido que es señalar letras en un dispositivo con letras, digamos, ¿no? ¿Y eso quiere decir que ella no está hablando? ¿Que ella permanece en silencio? No, en realidad es como que silencio también comunica. No necesariamente porque sea silencio no va a comunicar nada, todo lo contrario. Buenísimo, ¿no? Hay una idea de silencio súper interesante. ¿Cómo es tu nombre? Rocío. Esto que trae Rocío es muy interesante, ¿no? Como que ella no haga un sonido convencional para hablar, que no hable de forma oral, no quiere decir que no esté hablando. Y en este caso el sonido es un tratamiento del sonido interesante porque ella habla escribiendo. Y esa es una forma de hablar, en silencio, pero dice cosas, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo del poema o del video que les gustó, que les llamó la atención? Bueno, para mí tiene que ver la forma en la que ella tiene de comunicarse, de su discapacidad, del problema que pueda llegar a tener, porque por ahí a ojos humanos, no ojos humanos, me refiero a ojos de otros, pueda llegar a llamar la atención, pero es su forma de comunicarse, de estar continuamente, que la tomen de la mano, que tenga que tener ciertos movimientos para poder marcar ciertas letras, para poder decir qué es lo que realmente quiere decir. Bien, ¿no? Entonces, Marisa se comunica porque se parte de la idea que todas las personas nos podemos comunicar en la medida en que seamos pensadas como personas. Primero, si yo la miro a Marisa y pienso que es alguien que no se puede comunicar, no le voy a dar apoyos para la comunicación. Marisa va a permanecer en un silencio diferente del del video, ¿no? En un silencio deshumanizador, ¿no? Pensamos que no se comunica y le quitamos ahí su rasgo de humanidad. Pero Marisa lo que necesita es un cierto tipo de apoyo para comunicarse. Y no comunicarnos con Marisa no es problema de que Marisa no se puede comunicar, sino es que en esa interacción las personas sin discapacidad fallamos, digamos, en no poder dar los apoyos que cualquier persona requiere para comunicarse. ¿Sí? Entonces, todas las personas podemos comunicarnos, todas las personas tenemos cosas para decir, cosas importantes, todas las personas podemos interactuar en la medida en que tengamos apoyos para esa comunicación y más que todo, más importante que todo, en la medida en que todos podamos ser entendidos como personas que se comunican y que tienen algo para decir. Todas las personas tenemos algo importante para decir en este mundo, incluidas las personas que requieren muchísimos apoyos a la comunicación como Marisa, incluidas las personas como Amanda Bax, que tienen una forma de ver, ser y estar en el mundo que nos puede resultar hasta muy caótica o sin sentido, lo tiene, digamos, ¿no? ¿Qué le parecerá a ella nuestra forma de ver el mundo? ¿Qué le parecerá a ella lo que este mundo le propone y cómo se le muestra violento, opresivo, digamos, ¿no? Ella debía haber estado también, así como uno puede estar confundido cuando dice por qué hace esto, por qué hace lo otro,
qué confundida debe haber estado Amanda pensando, ¿por qué este mundo es así, es tan hostil, digamos, ¿no? Entonces no hay una forma más válida que otras de ser y estar en el mundo. Hay formas diversas y todas esas formas son igualmente valiosas. El problema es que por una cuestión cultural, social, histórica, se consideran algunas formas de ser y estar en el mundo, algunos gestos con los que nos comunicamos, se privilegia lo visual, lo oral, etc., como la única forma posible de comunicarse, la única forma humana posible de comunicarse. Y una cierta racionalidad como la única forma de pensar válida, ¿no? Y cualquier persona que desafíe eso va a ser considerada o como que no se comunica o como que se comunica de forma deficiente, anormal, de formas menos valiosas, más cercanas a lo animal, a lo impulsivo, digamos, ¿no? Entonces, en una carrera como la de ustedes, que es la comunicación está en el centro, pensar en este tipo de cosas parece que puede llegar a ser un aporte para problematizar qué entendemos cuando hablamos de comunicación y cómo esta idea de comunicación está muy ligada a algo mucho más profundo, que es qué entendemos cuando nos pensamos como humanos, digamos, ¿no? ¿Quién es otro humano, otra humana, y quién no? Hay personas que quedan como un poquito debajo de la humanidad, y eso sabemos que es muy problemático, muy riesgoso, porque ponen mucho riesgo a esas personas, y nos pone a nosotros en riesgo de perpetuar y sostener sociedades opresivas que excluyen, digamos, ¿no? Nadie es completamente humano si deshumaniza a otros. Entonces, en realidad todos estamos en problemas. Si hay grupos humanos enteros en una sociedad que se dice democrática, inclusiva, que quedan segregados o que quedan considerados como menos que otros. ¿Me pasas, por favor? Gracias. Así que ahora quería un poco pensar cómo llegamos a esta situación, cómo esta cultura llega a pensar que hay grupos humanos que parecen menos humanos que otros, y les quería contar que hay un conjunto de debates actuales sobre qué se entiende por discapacidad. Parte de esos debates en realidad tienen historia en el propio colectivo de personas con discapacidad, que alrededor de la década del 60 se politizan, se constituyen como movimiento social y empiezan a problematizar la mirada hegemónica dominante de la discapacidad, que hace que tenga como efecto la segregación, el aislamiento, la deshumanización de estos grupos. O sea que hoy estamos hablando de esto porque las personas con discapacidad entraron en la lucha y dijeron cosas importantes, y esto que traigo en realidad está parte vinculado con el movimiento social, pero por otro lado también esto está basado en estudios académicos. Hay disciplinas que estudian esto, hay desarrollos sociológicos, educativos, y también está basado en avances en términos legales. Por ejemplo, tenemos el primer tratado de derechos humanos del siglo XXI, es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Miren si no habrá tenido logro, un logro, digamos, jurídico, este movimiento social que logró un tratado de derechos humanos, que lo firmaron, fue el tratado que fue firmado más rápidamente por la mayor cantidad de países, es de Naciones Unidas, es del 2006, Argentina lo ratificó en el 2008, y desde el 2014 tiene lo que se llama jerarquía constitucional. O sea, lo que dice esa convención tiene el mismo valor en Argentina que lo que dice la Constitución. Con lo cual ninguna ley ni resolución, nada puede entrar en contradicción con lo que dice ese documento. O sea que estamos en un momento de muchas conquistas en el plano legal y de derechos humanos del movimiento de personas con discapacidad. Con lo cual es esperable que ustedes, cuando se reciban, vivan en un mundo un poquito cambiado en este sentido, y cosas que dice esa convención sean cosas que ustedes vayan a tener que incorporar en sus prácticas, digamos, ¿no? Por ejemplo, en el artículo 2 de esa convención se define como formas de comunicación válidas la lengua de señas, el braille, la comunicación aumentativa alternativa, que es lo que usa
Marisa. O sea que también es un derecho de ustedes conocer estas cuestiones, porque si esto avanza como se prevé, va a empezar a ser obligatorio tener en cuenta todas estas formas de comunicación, por ejemplo. Perdón de nuevo la voz que se me va un poquito. Entonces, bueno, ahora quería proponer una segunda parte donde pensemos un poquito en algo que también es importante, ¿no? Que es cómo construimos ciertas miradas sobre la discapacidad. Nadie nace discriminando personas con discapacidad ni ningún otro grupo. Eso lo aprendemos. Lo aprendemos en una sociedad que es, podemos llamar con este término que se llama capacitista, ¿no? El capacitismo es esta ideología de la normalidad que piensa que, por ejemplo, comunicarse solo es válido si uno hace ciertos gestos, habla de forma oral, etcétera, etcétera, ¿no? Que los lugares están diseñados para ciertos tipos de cuerpo. Entonces, si yo soy una persona usuaria de silla de ruedas y no puedo entrar a los grandes edificios, que son, ¿cuáles? Los que tienen las escaleras más grandes, el problema es mío, porque no puedo caminar, y no del edificio que tiene escaleras, digamos, ¿no? Esas miradas, todas las aprendemos. Los estudios sociológicos de la discapacidad muestran cómo la mirada, estas miradas discriminatorias de la discapacidad, aún son hegemónicas y dominantes en nuestra sociedad. Con lo cual, todos tenemos el desafío de problematizarlas, porque lo más probable es que automáticamente lo primero que nos salga sea una mirada capacitista. Por eso hay que desafiarla y deconstruirla. Así como nos estamos deconstruyendo en otros campos, también requerimos deconstruirnos en este. Entonces, quería dedicar un ratito para estudiar un poquito qué miradas circulan sobre la discapacidad. ¿Quiénes las producen? No vamos a pasar una peli ahora porque no hay tiempo y tampoco quiero que me odien, no me quiero sentar, venir acá a vivir un ratito con ustedes. Pero hay una película que les recomiendo que se llama Crip Camp, que está en Netflix, si no la pueden encontrar en YouTube, que es la historia del movimiento social de personas con discapacidad. Es un documental filmado y editado por los propios protagonistas. No tenemos muchos videos de ese tipo. En general, son personas sin discapacidad las que producen imágenes y representaciones sobre personas con discapacidad. ¿Vieron, por ejemplo, esta idea de que los actores, para ganarse el Oscar, tienen que hacer de la persona con más discapacidad posible motriz? ¿Vieron esa idea? Eso es muy ofensivo para la comunidad de personas con discapacidad. ¿Por qué siempre los actores y las actrices son personas sin discapacidad? ¿Por qué las historias que se cuentan sobre las personas con discapacidad son hechas por personas sin discapacidad? Digamos, ¿será que no tienen voz? Sí la tienen, ya vimos que Amanda, Marisa nos muestran que tienen cosas para decir, tienen una voz, pero por alguna razón eso no circula. Por lo tanto, Crip Camp se las recomiendo. Si no saben qué hacer este fin de semana, en Netflix ya tienen algo para mirar. Y bueno, les quería mostrar ahora algunas otras, un poquito de esta historia del movimiento social en imágenes. No voy a pasar la película. En principio quería volver sobre la primera pregunta. ¿Recuerdan cuáles son las formas de representación de las personas con discapacidad y quién las produce? Acá tenemos dos imágenes. La imagen que está a la derecha. Yo soy de esas personas que nunca saben muy bien cuál es la izquierda y la derecha. Así que darme indicaciones mientras voy manejando puede ser riesgosísimo. Vamos a empezar con la imagen que está para este lado. O si alguien me ayuda a describir este lado. ¿Alguien se anima a describirla? Producida. Ay, ¿quién habla? Perdón, si pueden, gracias. La veo como muy producida. Muy producida, bien. Este tipo de imágenes la elegí, les voy a decir cuál fue el criterio. Porque cuando uno entra a buscar, por ejemplo, en Google, discapacidad, en general aparecen este tipo de imágenes. Es como una imagen de las más clásicas. Ahí está, bueno, el estereotipo, ¿no?
como que se toman algunos rasgos que hay que ver cuán representativos son, o si tienen por detrás algunos prejuicios, ¿cierto? ¿Podemos describir esa primera imagen? Que es con la que seguro se van a encontrar si ustedes quieren hacer un flyer, ponen discapacidad, buscan en Google, les va a aparecer eso. ¿Alguien se anima? Estoy buscando víctimas. Estoy poniendo mi cara de... Dale. Bien, está como en primer plano la silla y no la persona que está usando la silla. Buenísimo. ¿Y eso por qué te dio esa sensación? ¿Qué hay en la imagen que Es lo único que se ve básicamente, y brazo ahí. ocupa el mayor porcentaje de la imagen, un fragmento de la silla que es mayor que el fragmento del cuerpo de la persona? Buenísimo. ¿Algo más de esa imagen? Perdón, en esta imagen, ¿no es cierto? ¿Adelante de dónde sería? ¿O atrás? O como si fuera... Ah, perfecto. La verdad que no sé, está como fuera de foco, pero podemos hipotetizar. Hay otra persona. Parece un edificio, una casa. Parece un edificio, una casa, que hay otra persona. Igual no sé por qué a mí me da a superación. Bien, puede ser eso de superación, de esfuerzo, capaz, ¿no? Puede ser el plano, ¿no? Que parece como que la silla se cae, entonces hay que hacer como un esfuerzo, ¿no? Para que esa silla no se caiga del marco, ¿no? Por ahí, desde ese punto nos está mi sensación. Bien, en la misma foto hay una mesa que decimos, bueno, podría ser un obstáculo, una barrera para el acceso de esa mesa que tiene ahí adelante. Bien. ¿Te puedo sumar yo una Dale. cosa? Precisamente esa cosa que está atrás, que parece una silla, digo, es como intentar meter una normalidad o el resto de las personas comunes, pongamos entre comillas, para agregarle a la foto que esa persona en silla de ruedas quizás también sea una persona común. Bien, entonces hay como si fuera dos partes en la imagen, una que muestra como lo anormal y otro lo normal, o con algo que me da la escala de lo sin discapacidad para mostrar bien la discapacidad. Por contraste, algo así sería. Exactamente. Buenísimo. Gracias. También hay algo en la iluminación de esas dos partes que él plantea. La parte normal tiene una luz diáfana. ¿Me podés explicar qué es una diafragma, por favor? Recordá humanidades. Tiene la luz que entra por la ventana y todo lo ilumina. Ah, bien. Eso es la luz diáfana. Estamos entonces con la cosa del esfuerzo y la luz que entra por la ventana y lo ilumina, ¿no es cierto? Bien. Ustedes saben que hay una de las miradas sobre la discapacidad que estudia un sociólogo que se llama Mike Oliver, que falleció hace poco y que es un sociólogo con discapacidad, que define una de las formas problemáticas de entender la discapacidad como una teoría como de la tragedia personal. Desde esa perspectiva, entonces, la discapacidad sería algo negativo, algo que las personas tienen la mala suerte de haber adquirido o de nacer con, es algo que nadie quiere y es un déficit, un problema individual que implica en realidad una mirada que cualquiera tendría sobre la discapacidad, como si fuera objetiva, prehistórica, asocial, como si uno va a Japón del 1600, Argentina del 2050 y no sé, Perú de 1600 y le preguntas a cualquier persona y todos te van a decir lo mismo sobre la discapacidad. Cualquiera reconocería mediante la simple vista, esto es discapacidad, esto es una persona con discapacidad y básicamente una persona con discapacidad es alguien que tuvo la mala suerte de nacer o adquirir un daño orgánico. Por lo tanto es una mirada biologicista, porque ubica en la biología del cuerpo un problema, algo que se ve no como una diferencia, las diferencias no tienen valor, son justamente la idea de diferencia son cosas diferentes, pero no
mejores unas que otras. En este caso se entiende la diferencia como disvalor, como deficiencia. Y esta idea de la tragedia personal. ¿Vieron todas esas películas que la persona con discapacidad se supera? ¿Qué es lo que supera? Esa mala suerte de la discapacidad, y a pesar de su discapacidad puede tener una vida. ¿Vieron en las noticias, en el diario? Tal persona, a pesar de sufrir una discapacidad, fue al kiosco y se compró una coca, por ejemplo. Entonces decís, bueno, para hacer hasta las cosas más cotidianas nos emocionamos, porque a pesar de tener discapacidad, o incluso, no sé, no tiene piernas y trepó el monte Everest, qué sé yo, ¿no? Y todos nos emocionamos. Si ustedes ven, no sé qué ven en la tele, si ya ven tele o no, o ven ya, como yo, todo Netflix y todo eso, van a ver que cuando aparecen personas con discapacidad en los programas de canto, de baile, en general aparece con una canción que nos hace llorar. No sabemos ni por qué, la persona acaba de pisar en la pista de baile y te pone una canción para llorar. ¿Por qué? Pues se apela esa mirada de lástima, de tristeza, caritativa de la discapacidad. Eso parece bárbaro, pero es muy deshumanizante. Es mostrar que eso es inferior, que eso es indeseable, que las personas con discapacidad son lo que nadie quiere ser, nadie quiere adquirir, ¿no? Y es esta idea de la superación, además, porque es un problema, una tragedia individual. Ahí no hay nada social ni cultural. Es el problema del individuo, que se tiene que acomodar a la sociedad si quiere ser valorado. Si no puede, fue débil. Qué lástima. Si puede, tuvo valor, coraje, y hay que admirarlo. Y vos, qué sé yo, que te da miedo andar en bicicleta en la calle, ¿cómo no vas a andar sin este chico sin piernas que subió el Everest sin piernas, digamos, ¿no? Esa idea de lo que se llama el porno inspiracional, que las personas con discapacidad denuncian, ¿no? No quiero ser eso de, ay, me miran para ver qué maravillosa es su vida sin discapacidad, digamos, ¿no? Esa primera imagen, entonces, es el tipo de imagen que está asociado a estas narrativas que son muy comunes y que son las que tenemos que empezar a estudiar y desarmar. La imagen del otro lado es una imagen producida por una mujer con discapacidad, activista y artista plástica. ¿Qué ven en esa otra imagen? Una silla con pelos. Parece como, o sea, no parece como algo firme o si fuera una silla que va a ver las personas como orgánico, blandito, y te da la sensación de cuerpo. ¿Cómo es tu nombre? Sol. Bueno, Sol, has dado con la justa interpretación que hace Aura Taylor, que es la artista de su propia obra. Para las personas usuarias de sillas de ruedas, las sillas de ruedas no son un elemento aparte de su cuerpo, son parte de su cuerpo, son una extensión de su cuerpo. Por eso ella, cuando una persona con discapacidad dibuja una silla de ruedas, la hace con una línea orgánica, en un plano, digamos, ¿no? Que no se está cayendo en ningún lugar, y con pelos, como los pelos del cuerpo. Y además, Aura no solo es activista por las personas con discapacidad, sino también está muy preocupada por el cambio climático y por los derechos de los animales. Entonces, ella nos hace una pregunta que es, ¿qué es un cuerpo, en definitiva, ¿no? Con esta obra. ¿Qué es un cuerpo humano? Y también extiende un poquito más la pregunta, ¿qué es un cuerpo no humano? Y entonces, los pelos, las personas humanas somos las únicas que tenemos pelos. Los animales también tienen pelos y son personas no humanas, quizás, ¿no? Entonces ella está preocupada justamente por mostrar eso, de esta forma como orgánica, digamos, ¿no? Entonces este tipo de producciones, fíjense cómo Aura nos devuelve un montón de preguntas que son valiosas para personas con y sin discapacidad. ¿Qué es una persona? ¿Qué es un cuerpo? ¿O acaso nosotros no somos un poquito, como dice algunas epistemólogas feministas, cyborgs?
O sea, sin este PowerPoint, ¿yo podría estar compartiendo estas ideas de esta forma? ¿Cuántas cosas tenemos en el cuerpo? En este reloj tengo un montón de información, digamos, ¿no? Sobre mi cuerpo y lo uso. O sea, los anteojos. No es que las personas con discapacidad solas sean las únicas que usan, que tienen extensiones del cuerpo que valen lo mismo que su propio cuerpo. Todas las personas en esta sociedad extendemos nuestro cuerpo con elementos. Entonces, ¿qué es lo humano? ¿No? Ella nos permite hacernos este tipo de preguntas también. Y cómo lo trabaja desde la comunicación de alguna forma y desde lo visual, ¿no? Porque es una acuarela esta. Pilar, Sí. ¿te puedo decir una cosita Dale. más de esta imagen? Dale. Que hablábamos del ángulo desde donde estaba tomado, donde estaba dale. representada. Esa es la visión que tiene una persona con discapacidad para tener que colocarse en una silla de ruedas, es su forma de ver la silla de ruedas. Digo, porque es el conocerla desde arriba hacia abajo. Me encantó eso. No, digo, salvo que estuviera recostada o que la hicieran acostar en el piso, nunca tendría la posibilidad en la silla de ruedas ver una silla de ruedas en el ángulo de representación de la primera imagen. Me encantó eso, ¿no? El ángulo es desde el cual vos te subís a la silla, y esto es también algo muy importante que traes. Y ya que estamos, podemos dar recomendaciones. Las personas con discapacidad nunca quieren perder de vista sus sillas de ruedas, sus bastones canadienses. Si acá hubiera una persona usuaria de silla de ruedas, estaría sentada en su silla de ruedas. Pero supongamos que prefiere esta silla y se quiere sentar ahí. Su silla de ruedas no la puedo yo agarrar y llevar y que la pierda de vista, digamos. Tiene que estar a la vista, es parte de su cuerpo, no puede salir. Y apoyarnos en la silla de ruedas de alguien es como si yo, que no te conozco, ahora en este momento no lo voy a hacer, pero cuando yo agarro así me apoyo arriba de cualquiera de ustedes. Si la conocen, sí. Mi hermano es usuario de silla de ruedas, yo a mi hermano me le apoyo en la silla como hermana y él me sacará de forma más o menos amigable según el día, el carácter, si tiene ganas. Pero es como apoyarme en cualquier persona. Uno no puede agarrar una silla de ruedas y llevar a una persona sin preguntarle. Es parte del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Lo mismo los bastones canadienses, los bastones de las personas ciegas, etc. Parte del cuerpo. Los bastones de las personas ciegas son sus ojos. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y nos devuelve esta pregunta, ¿qué es un cuerpo? Digamos, ¿no? Buenísimo ese último comentario, gracias. ¿Podemos pasar? Acá hay otra imagen de Sunaura. Ella hace un paralelismo entre mujeres con discapacidad y los pollos que no sirven que no son usados para el consumo, que son enjaulados y desechados. Y fíjense como en esta imagen, que avanza un poquito más rápido porque acabo de ver la hora, ves que ella muestra los cuerpos de mujeres con discapacidad con formas como de gallinas. Después tiene otros cuadros donde desarrolla esta idea, y encerrados. O sea, esta idea denuncia de alguna forma la opresión de los cuerpos de las personas con discapacidad encerrados y desechados como esos pollos que no usan para el consumo. Si podemos poner la otra imagen, esa imagen es de un fotógrafo de Magnum, una agencia de fotografía muy conocida, y que está tomada en una institución donde hay encerradas personas con discapacidad intelectual. Fíjense que esta imagen a mí me gusta mucho porque me permite trabajar muy bien lo que se entiende como el modelo médico de la discapacidad. Que el modelo médico de la discapacidad es una forma de pensar la discapacidad como la describíamos recién. ¿Qué es lo que se mira? Desde un afuera, que es el nosotros, que no nos cuestionamos nada sobre nuestra normalidad. Miramos como si fuera objetivamente ese espacio que de alguna forma diseñamos entre nosotros y ellos, ¿no? Y hacemos una división entre nosotros, y uso el masculino a propósito, los normales, y ellos, los otros, los anormales. Y fíjense, desde un lugar
que no hay evidencia de quién está mirando, como si fuera objetivo neutral. Se mira y lo que se ve son fragmentos de personas, partes. Entonces, ¿qué es una persona ciega? Alguien que no ve. Y ya ese no ver es todo lo que define la persona. ¿Qué es una persona con discapacidad motriz? No camina. Y eso es todo. La discapacidad es entonces, te falta un sentido, te falta la vista, te falta el oído, no podés caminar, no puedes aprender lo que te enseño en el momento que te lo enseño como te enseño. No puedes hablar como tenés que hablar para ser considerado comunicador, ¿no? Es esa idea de la fragmentación, vemos partes, que es un cromosoma más, y eso define toda la persona. Y también tiene como efecto la separación entre el mundo de los normales y los anormales y la segregación. Por ejemplo, hoy, según estos tratados de derechos humanos, la educación especial está prohibida porque se considera una forma de educación segregada, porque yo tengo personas sin discapacidad y espacios educativos para personas con discapacidad. Divido unas infancias y unas juventudes de otras con un criterio patologizante sobre la discapacidad. Esto implica un proceso cultural, político, educativo más largo, pero la tendencia es que vayan desapareciendo las escuelas especiales, porque ¿por qué nos educaríamos en espacios diferentes personas con y sin discapacidad? Y el efecto es eso. Quizás muchos de nosotros tengamos preguntas, miremos a Amanda Bax, a Marisa y digamos, no sé cómo interactuar. Piensa, ¿qué hace? ¿Puede aprender? ¿No puede aprender? ¿No? Tengamos muchas dudas como producto de que todos somos producto de una sociedad que segregó a un grupo humano entero. Por eso a veces no sabemos cómo interactuar, como si fueran marcianos que llegan a la Tierra y no sabemos nada de ellos, digamos, ¿no? La siguiente. Acá para pasar rapidísimo, sí que podés pasar todas, son 4 imágenes. Pilar, Sí. te llaman. Ay, ¿quién? Perdón, ¿pueden levantar la mano? Porque no veo bien. Dale, sí. Está buenísimo esto que traes, y sí, o sea, es la forma en la que nos socializamos, digamos, ¿no? No es de mala persona no darse cuenta porque es como nos socializamos, pero una vez que tenemos acceso a preguntarnos sobre eso, ahí sí tenemos la responsabilidad de mirar un poquito más allá. Y esto que vos traes está buenísimo porque ¿cuántas cosas están diseñadas en este mundo para personas con discapacidad? Si vemos las sillas, hasta las sillas implican una forma de, un tipo de cuerpo que hasta incluso implica un peso. ¿Vieron los debates que hay en torno al gordo-odio, etcétera, digamos, ¿no? Estas sillas son sillas que tienen su historia. Por ejemplo, en la escuela, de esto no voy a hablar porque estoy acá y me quiero mandarme ningún libro. Pero sí puedo decir, como estudié Ciencias de la Educación, todo
todo el mobiliario escolar está diseñado para construir un tipo de disciplinamiento sobre los cuerpos de nosotros como estudiantes, el espacio y el tiempo escolar también. Y eso es muy capacitista. Es qué tipo de banco, qué tipo de cuerpo tenés que tener para estar sentado, qué tipo de cuerpo tenés que tener para entrar físicamente a una escuela, permanecer, ir al baño. ¿Qué tipo de cuerpo tenés que tener para escribir con el tipo de lápiz que hay, que tiene una forma que no es universal? Ay, perdón, sí. No, sí, y eso mismo es lo que tipo, va generando esta idea de dos grupos para una sociedad que es la misma. Exacto. Mi mamá tiene una discapacidad, una escuela de discapacitados. Ella tiene un problema en la zona de la lectoescritura del cerebro. Le cuesta mucho lo que es leer y escribir, lo hace, pero le cuesta mucho, demasiado. Y yo sé que alguien de afuera ve cómo escribe y no le va a entender, y yo le entiendo. Y en parte yo a veces siento, ella lo dice, lo expresa, cómo no se siente capaz de hacer algunas cosas. Cómo no se siente capaz a veces de hablar conmigo, siendo yo alguien que la entiendo porque soy su propia hija. Se siente así porque ella fue a una escuela donde le enseñaron que ella era distinta. Y le enseñaron cuál era su gente y le enseñaron cómo se tenía que comunicar ella siendo diferente. Y es algo bastante triste el cómo ella misma, con la discapacidad, lo tiene interiorizado. Eso que traes es fundamental. No solo las personas sin discapacidad nos socializamos en este modelo de la tragedia personal y el modelo médico. Las personas con discapacidad también. Entonces, es muy importante poner en circulación esas representaciones de las que hablábamos, que provienen de las personas activistas y que están desafiando esos estereotipos de discapacidad, digamos, ¿no? Y todos tenemos alguna lucha interna, porque nadie es normal. Porque normal en esta sociedad no es la mayor cantidad de gente, es un ideal regulativo. Entonces, yo para ser normal tengo que ser varón, cis, blanco, adulto, profesionalmente exitoso, con una familia con las mismas características, manejar un auto bárbaro, no sé qué. ¿Quién tiene todas esas características? Nadie. Es un ideal regulativo, es algo que hace que todos nos tratemos de acomodar en una línea. Pero hay personas que encuentran más desafíos en eso, y hay personas, yo encuentro mis desafíos en eso, pero yo pude ir a una escuela común, ir a una universidad, hacer posgrados. Mi hermano fue declarado ineducable, digamos. Mi hermano ahora terminó la escuela, está haciendo un posgrado también, pero no por el sistema educativo, por la lucha de las familias y la lucha familiar y la lucha de las organizaciones de la sociedad civil y los derechos que nos pusimos al hombro con otras personas y abrimos, digamos, ¿no? Pero no es todo lo mismo. Hay personas que se ven desproporcionadamente afectadas por estas miradas capacitistas del mundo. Y en el diseño, ustedes van a tener muchas oportunidades de problematizar hasta esto que decías vos, ¿no? Lo más chiquitito. ¿Cómo es el lápiz con el que escribimos? ¿Cómo es la llave con la que abro la puerta? Hay personas que requieren algunos apoyos que además son baratísimos y facilísimos de hacer, y otros no tanto, y tienen que estar todos disponibles, porque si no implica que una persona, aunque sea una, se queda afuera, y eso es inadmisible. ¿Sí? ¿Para acá? Sí. Sí, entonces estaba pensando en la docencia especializada en la gente discapacitada. No sé yo, no sabría si está bien o está mal, porque asumo que el programa que están haciendo es en base de personas no discapacitadas, no tengo idea, la verdad. ¿Cómo es tu nombre? Noelia. Noelia. Te podría responder mucho rato sobre eso. Tengo miedo porque justo es ese tema. Pero voy a tratar de ser breve. La formación docente está hecha a imagen y semejanza del sistema educativo. El sistema educativo se divide entre personas sin discapacidad que van a escuelas que tienen como criterio de organización la edad. Los niveles es una escuela graduada y hecha por niveles educativos, inicial, primario, secundario, superior, universitario, no universitario. ¿Cómo nos dividimos adentro de esos niveles? Por edad. Y ese es un principio de lo que se llama
la forma escolar que es muy capacitista, que se basa en el supuesto de que las personas, por tener la misma edad, tienen las mismas capacidades. Y entonces, yo puedo enseñar a todos lo mismo, de la misma forma, en el mismo tiempo, y todos tienen que aprenderlo. Quienes no aprenden de esa forma en ese momento, tienen un problema ellos, y entonces quiere decir que no pueden ir a la escuela. Tienen problemas de aprendizaje. Nunca el problema es la enseñanza. Nunca. Entonces, ¿cómo nos formamos como docentes? Por nivel educativo. Yo, por ejemplo, estudié Ciencias de la Educación, yo no puedo ser maestra de inicial. Yo tengo algunos espacios de incumbencia en escuelas secundarias, por ejemplo. Yo no puedo dar cualquier cosa en cualquier nivel. Las escuelas de educación especial no se dividen por niveles así, se dividen por tipo de discapacidad. Entonces, cuando yo tengo para personas sin discapacidad, nivel inicial, primario, secundario, en discapacidad tengo escuelas de sordos, de ciegos, bla, bla, bla. Y las docentes se forman, docente de sordo, de ciego, bla, bla. Se supone que una docente de sordos sabe cómo enseñar todas las materias a todas las personas sordas de 5 a 21 años. En los 4 años de formación. Ridículo. ¿Por qué? Porque la historia de la educación especial no está vinculada a la enseñanza, está vinculada a la normalización, la rehabilitación. Las escuelas especiales no otorgan títulos homologables. Es como si fuera otra cosa, digamos. Y si quieren otro día vengo y les cuento. Hacemos una jornada, una semana, y les cuento un poquito. Pero bueno, fíjense que, bueno, solo para ser muy breve, el destino de las personas con discapacidad antes de que se unieran en la lucha era indefectiblemente la institucionalización. La gente o las escondía en sus casas o se institucionalizaban en estas instituciones donde se violan todos los derechos humanos. Si vemos ahí niños, adultos desnudos entre pis, heces, digamos, este era el espacio cuando se considera que alguien tenía una discapacidad, un médico diagnóstico, este era el espacio, digamos, ¿no? Y de alguna forma en los 60 nace un poco el activismo cuando las personas con discapacidad quieren salir de esa situación de deshumanización. Y acá sí podés poner, ahí está. Este es uno de nuestros referentes, se llama Ed Roberts. Y bueno, ahora como me parece que tardé mucho tiempo en otras partes, no les voy a contar mucho de él, pero les puedo dar más material. Pero es una de las personas con discapacidad con altos requerimientos de apoyo que lideró el movimiento social de personas con discapacidad que nace en Estados Unidos entre los 60 y 70 en Berkeley, que está cerca de San Francisco, que es la cuna de movimientos civiles tan importantes como segunda ola del feminismo, movimiento gay, derechos civiles. Y fíjense, por ejemplo, esta organización que se llama ADAPT, que es una de las organizaciones más importantes, que dice en inglés, liberen a nuestra gente. Y si podemos analizar el logo, ¿qué les parece que quiere decir? Están rompiendo la adaptación de la que les quieren imponer, por así decirlo. Bien, ¿no? Rompiendo ese espacio de imposición. ¿Qué es lo que están rompiendo? Cadenas, ¿no? Como liberándose de la esclavitud, de la opresión, ¿no? Pasamos. Acá les quería traer algunas imágenes de la lucha, porque creo que no son tan conocidas. Estábamos acostumbrados a ver las imágenes de la silla de ruedas que estaba hoy, pero no tanto de las personas con discapacidad luchando en marchas, que se la quiere llevar la policía. Por ejemplo, esto es del movimiento estadounidense y les muestro esto porque desde ahí se internacionalizó el movimiento social. Estas fotos las tomó un fotógrafo que se llama Tom Owling, que es una persona con discapacidad, parte del movimiento. Cuenta, por ejemplo, ellos me cuentan cuando ven ahí hay una persona en una silla de ruedas en una marcha y varios policías se la quieren llevar. Ustedes saben que ellos cuentan que en ese momento la policía se los quería llevar y no podían. Porque los autos de policía no eran accesibles y porque las comisarías no eran accesibles. Entonces, literalmente no podían apresar a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque se suponía que tenían que estar encerrados en las instituciones. Nadie imaginó que esos pobrecitos angelitos, o menos que humanos, iban a estar protestando. Entonces, si hay para mí un gesto interesante es, la policía no está preparada
para apresar personas con discapacidad. Y con esto no quiero reivindicar la violencia policial para nada, pero sí fíjense como un gesto social no poder llevarse preso a una persona usuaria de silla de ruedas. Es lo que la sociedad no espera, digamos. En este caso están trepando esto sí lo pueden ver en esta película Crip Camp. Dejaron sus bastones canadienses en una tipo performance y reptaron personas con discapacidad motriz hacia la legislatura para mostrar de una forma cómo no pueden acceder ni siquiera físicamente al lugar donde se hacen las leyes y se discuten. Ciudadanos de segunda es poco, digamos, ¿no? Entonces, la lucha de las personas con discapacidad creo que no es muy conocida y por eso les quería mostrar algunas imágenes pensando en estas formas de representación y cómo podemos mirar distinto desde esta perspectiva. Siguiente. Bueno, esa es mi asociación, que se llama Asociación Azul. Luchamos por la educación inclusiva y la vida independiente, pero fíjense que, por ejemplo, en esta imagen del medio, las personas sostienen una bandera que dice nada sobre nosotros sin nosotros, que es el lema del movimiento social y es el lema que dio lugar a esta convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Y estas otras son fotos de la lucha y las marchas de personas con discapacidad en distintos lugares del mundo en la actualidad. Esto sigue, digamos. Y a veces no vemos mucho estas imágenes. Estamos más acostumbrados a ver la del pobrecito, ¿no? Lo que ya veníamos conversando. Para ir terminando un poco, ¿no? ¿Qué cosas también pueden traernos esta perspectiva de la discapacidad? Bueno, si miramos artistas o personas con discapacidad que producen, cuando las propias personas con discapacidad producen representaciones sobre sí, nos encontramos con cosas muy interesantes. Fíjense, Tom Shakespeare, que es la persona que está de este lado, es un sociólogo muy conocido, es un referente total de los estudios sociales de la discapacidad, es un inglés. Y fíjense cómo, no es nada de Shakespeare, pero tiene el mismo apellido. Fíjense que toma ese cuadro de Mantegna, que es bastante conocido, no sé si ustedes lo conocen, pero es un cuadro muy conocido. Y jugando con la perspectiva hace esa imagen. Él es una persona de baja estatura. Entonces la imagen de él, fíjense cómo juega con su baja estatura, con la perspectiva, para hacer un Cristo con discapacidad, digamos. Fíjense qué interesante. Tiene algunas otras cosas interesantes. La siguiente, por favor. Acá también fíjense cómo mujeres con discapacidad están problematizando la belleza. Esa idea de qué es la discapacidad, si son personas no deseables, digamos, ¿no? Si son lo feo, lo indeseable. Y fíjense cómo toman, por ejemplo, Alison Lapper toma esta idea de las Venus de Milo. Vieron que hay algunas Venus que no tienen brazos, ¿no? Esta la podemos ver en el Louvre. Bueno, ahí hay una escultura de Alison Lapper embarazada. Mujer con discapacidad embarazada es una imagen bastante interesante, porque las mujeres con discapacidad son entendidas como ni siquiera objeto sexual, ni siquiera madre. Como mujeres nos vemos, mujeres sin discapacidad, sentimos desde el feminismo esta idea opresiva de ser como cosificadas objeto sexual y la maternidad obligatoria. Las mujeres con discapacidad dicen, ojo, porque cuando cruzas discapacidad y género, ni siquiera objeto sexual, ni siquiera madre. Entonces fíjense cómo esa Venus de Alison Lapper embarazada en Trafalgar Square es algo interesante, ¿no? De ver. Y ahí está ella en un conjunto de fotos. No les voy a interpretar yo esto porque para eso está. Pero digo, algo de esto puede ser interesante, mucho más interesante de lo que yo estoy diciendo cuando lo tomen ustedes y lo miren en el ámbito de la formación y la carrera específica. ¿Es que sí? Entonces, ahora sí, para terminar, quería terminar con algunas recomendaciones. ¿Qué hacemos con todo esto?
¿Cómo lo vinculamos con el diseño y con el diseño de comunicación? ¿No? Entonces no quería terminar sin antes compartir algunas ideas y otras, la idea es poderlas seguir trabajando y otras ustedes me ayudarán a pensar a mí. Algunas recomendaciones en la incorporación de imágenes de personas con discapacidad. Evitar el estereotipo, que ¿cuál es? Varón cis blanco, usuario de silla de rueda estándar, como el que vimos. Silla de rueda estándar es esa silla de rueda que no tiene ningún tipo de apoyo para sostener ni la cabeza, ni los pies, ni nada. No es que no pueden usar esa imagen, ¿no? Pero tratemos de que no sea una imagen usada como estereotipo, digamos. Evitar que las personas con discapacidad solo sean representadas como blancas. Porque, si hacemos una persona con discapacidad, bueno, pero que no tenga ningún otro atributo problemático. Tiene que ser blanca, linda, no sé qué. Bueno, hacerlo desde la diversidad. Porque la discapacidad es interseccional a todos los grupos humanos. Por lo tanto, hay personas de todo tipo de etnia con todo tipo de discapacidad. Digamos. Incorporar niños y niñas con discapacidad en imágenes donde hay niños y niñas sin discapacidad interactuando. No poner solito. Vieron que también otra cosa que se encuentra mucho es, quiero hacer algo sobre, no sé, la charla de hoy. Entonces busco niños con discapacidad, la próxima charla que es de educación inclusiva y discapacidad. ¿Y qué ves? El niñito ciego solito, digamos, ¿no? Eso reproduce esta mirada de la discapacidad como esta cosa de aislada, la persona no interactuando con el mundo. ¿Recuerdan la foto con los fragmentos? Son las personas solitas, digamos, ¿no? Entonces, y también niños y niñas, ¿no? Desde la infancia ya, que estén juntos. Ahora voy a compartir algunas otras recomendaciones. Recuerden que les voy a dar recomendaciones desde donde yo me animo a darlas, que es desde el campo educativo, o sea, desde la producción de materiales educativos. Pero espero que seguramente si ustedes las toman, las puedan ampliar a otras cosas que ustedes hacen que yo no sé, digamos, ¿no? Pero bueno, ahí está lo colaborativo, ¿no? ¿Me puedes pasar, por favor, el siguiente? Entonces, por ejemplo, si hay imágenes de personas explicando o ayudando a otras, evitar que sea la persona sin discapacidad la que siempre está ayudando a la persona con discapacidad. O sea, dar indicaciones, siempre está la persona usuaria de silla de ruedas escuchando que otro les dice tenés que ir para allá o tenés que no sé qué. Evitar que sean las niñas y las mujeres con discapacidad las receptoras de explicaciones o ayudas. Si tengo el varoncito con discapacidad de la mujer, es usual que el varoncito sea el que le explique a la niña, digamos, ¿no? Entonces, evitar, ahí la discapacidad no está exenta de la mirada de género. Entonces, tener en cuenta estas cuestiones. Incorporar diversidad de cuerpos de personas con discapacidad. Personas, niñas, jóvenes, adultas de diferentes etnias, gordas, delgadas, varones, mujeres, personas trans, usuarias de silla de rueda eléctricas, estándares, con adecuaciones, ciegas, sordas, con audífonos, con implantes cocleares, usuarias de bastones canadienses, con miembros amputados, usuarias de sistemas de comunicación aumentativos alternativos, como Marisa, con perro guía. Pero incorporarlo no significa sobreexponer, ¿no? No es a la imagen desde acá el implante coclear para mostrar que estoy poniendo, ¿no? Como natural, como parte del cuerpo, de la vida, digamos, ¿no? Cómo incorporarlo sin caer en eso de, te estoy mostrando que puse a una persona con discapacidad amputada. Considerar incorporar la diversidad en diferentes roles, ¿no? ¿Por qué no? Una imagen, perdón, vuelvo a la educación. El docente no puede ser una persona con discapacidad, una imagen del aula, siempre los alumnos, ¿no? Como docentes, como familias, como personal de la escuela, como personas de la comunidad, digamos. Y además, como siempre, la mirada interseccional, ¿no? Entonces, siempre que representemos personas con discapacidad, tengamos en cuenta, por ejemplo, la perspectiva de género, que es tan importante. Revisar los estándares de belleza, como un poco vimos en algunas imágenes, ¿no? Que es ser mujer deseable, etcétera, ¿no? La belleza hegemónica, que también es muy opresiva. Problematizar las miradas cis heteronormativas, la mirada sobre los roles femeninos, masculinos, y revisar las miradas sobre la sexualidad en personas con discapacidad.
Hay una mirada de las personas con discapacidad como asexuadas, infantilizadas, o incluso como sobresexuadas, ¿no? O como abusadores, como ese día no sabe lo que hace, entonces viene el nene y te toca porque no sabe lo que hace. No, nadie le enseñó y nadie consideró que esa persona también tiene que respetar. No es instintivo, no es como un animalito, es una persona, ESI, digamos, ¿no? ESI para personas con discapacidad también. Y por último, gracias, incorporar lo que se llama medidas de accesibilidad. ¿Vieron que hablábamos que Marisa necesita apoyos para la comunicación? ¿Y vieron que Amanda también los usa? Bueno, está en el artículo 2 de la Convención, en el artículo 9, dice que las personas con discapacidad tienen derecho a entornos accesibles. Esto es tener acceso físico, rampas, etcétera, y también a la información y a la comunicación. Para eso hay que tener en cuenta que las producciones deben incorporar lengua de señas, argentina, subtítulos, textos que puedan ser leídos por lectores de pantalla. Cuidado cuando hacen los flyers, que son como imágenes. Si una persona ciega o alguien como Marisa, que usa lector de pantalla, o sea, que te lee la compu, esos lectores de pantalla no logran ver qué dice el texto cuando está guardado como imagen, digamos. Entonces hay que tener ese cuidado. Pero también si ponemos imágenes, podemos ponerlas, pero hay que construir descriptores, hay que decir qué hay en esa imagen, digamos. Cuidar los tipos de letras, tamaños, contrastes de colores accesibles. A veces algunos diseños parecen muy lindos, pero son muy inaccesibles para personas con discapacidad, que no logran ver qué es lo que dice, dónde está la información. Parecen ser o la relación entre fondo y figura, o el tipo de contraste entre colores, o las formas de las letras hacen que no se pueda llegar a la información. Pictogramas, que son una forma de comunicación aumentativa alternativa, también pueden ser, digamos, parte de las formas de comunicación que algunas personas requieren. Lectura fácil, que es otra forma reconocida como forma válida de comunicación. Braille, ¿por qué no? Y pensar en señalética y en la altura de carteles, etc. Si yo todo lo pongo muy arriba, usuarios de silla de rueda no van a poder leer, así como niños o personas de baja estatura. Hay como un montón de cuestiones que no hay que inventarlas, que ya están desarrolladas, hay protocolos y hay pautas, y con esas pautas sí hay que trabajar de forma, creativa, pero no hay que inventar la pólvora, digamos, ¿no? Solamente entender, y ya termino. Sí. Te quería sumar a esto de lo descriptivo, que cada una de las plataformas de redes sociales actualmente va incorporando cada vez más ese tipo de tecnología. Claro. Instagram, por ejemplo, tiene, además de la posibilidad de poner en la descripción, que uno puede poner de un evento o de un flyer las cosas, tiene un texto descriptivo, está un poquito más oculto adentro de las configuraciones cuando uno va a hacer una publicación, pero ese texto descriptivo solo describe la imagen que uno sube. Claro. Entonces, si uno saca una foto de este evento, por ejemplo, pone en ese texto descriptivo, por ejemplo, personas sentadas en un auditorio con la disertante Pilar en una charla sobre, y eso sí lo puede leer un lector para personas, por ejemplo, ciegas. También tener en cuenta cuando uno crea videos, el no sobreimprimir el subtítulo, sino dejarlo por fuera, porque si no eso, una persona que necesita de esa información por separado no la puede, no hay forma de despegarla. Eso está genial. Muchísimas gracias. Instagram, Twitter también. Vieron que en Twitter tenemos para poner, incluso hay un bot que cuando no está la imagen se lo podés pedir, pero en realidad la idea es que nosotros cada vez que subimos una imagen ya directamente nos acostumbremos a hacerla accesible, digamos, ¿no? Iba a decir una última cosa, por ejemplo, no sé si a alguien acá les gusta el fútbol, por ejemplo, pero vieron que, por ejemplo, en algunos partidos, digo porque era como se viene el mundial, a mí sí me gusta el fútbol, en algunos partidos, por ejemplo, en ESPN tiene varios canales, ¿vieron? Y hay algunos canales que tiene descripción del partido para personas ciegas o con discapacidad visual. Y es el mismo relator y el mismo comentador, pero te dice de qué color es la camiseta. No es una cosa
rarísima de hacer, no es una cosa dificilísima de hacer. Y es algo que si nos acostumbramos, después lo naturalizamos y va a permitir que todo lo que ustedes produzcan sea accesible para un montón de personas. Porque, por ejemplo, cuando describimos las imágenes, cuando ponemos subtítulos, no solo beneficiamos a personas ciegas, personas con discapacidad motriz que les cuesta mantener la cabeza derecha, también se apoyan en eso, digamos, ¿no? Cuando hasta cosas, digamos, como los subtítulos. Yo, por ejemplo, a la noche, si estoy con insomnio y miro el celular, no quiero despertar a nadie. Entonces solo miro los videos que tienen subtítulos. Bueno, la gente que pone subtítulos en los videos serán los videos que yo mire a la noche cuando no quiero despertar a nadie, digamos. Entonces sirven para todos en realidad. La accesibilidad es para todos. Nadie está exento que en algún momento además requeramos de forma permanente o transitoria algún tipo de esos apoyos. La discapacidad es una construcción social, no es un dato objetivo de la realidad de los cuerpos de las personas que tienen déficits orgánicos. La discapacidad es cuando un cuerpo con ciertas características en un momento histórico se enfrenta ante un mundo que pone barreras. Si deshacemos esas barreras, desaparece la discapacidad como problema. Se sostiene como identidad y está bárbaro. No es algo humillante ser ciego, es una forma de ser y estar en el mundo y no es no ver, es la experiencia de vivir como ciego, como identidad. La discapacidad, según las personas con discapacidad del movimiento social, no se sufre. Lo que se sufre es la exclusión, la discriminación. Entonces todos, digamos, tenemos un poco de responsabilidad en tratar de identificar y eliminar las barreras capacitistas de esta sociedad para que vivir con discapacidad o sin discapacidad sea lo mismo, digamos, ¿no? Sea realmente una forma de diferencia y las diferencias no tienen valores y jerarquías, digamos, ¿no? Sí. Sí, no, yo quería, como que con respecto al braille, me pasó una vez de ir a un museo, por ejemplo, y no encontrar en muchos lugares donde vos pasás braille. Entonces, como que me surgió esa duda, ¿no? De cómo a veces las personas ciegas no pueden, digamos, identificar eso. Y presté atención, no sé, en cajas de medicamentos, que algunas, por ejemplo, sí tienen y otras no. Y también me surgió la duda, ¿no? En los billetes, por ejemplo, algo que es súper común, que no tenga nada como que los identifique. Bien, ahora, por ejemplo, está buenísimo, están luchando por la ley de los billetes, porque ¿qué nos cambia a nosotros que los billetes tengan distinto tamaño? Nada, y a una persona ciega le cambia todo. Entonces, ¿por qué? Como decía hoy el compañero, si hay algunas adecuaciones que son tan sencillas de hacer y que haciéndola le cambiamos la vida a algunas personas y quizás a nosotros mismos si nos toca vivir algo así, ¿por qué no? ¿Por qué eso no se hace? ¿Por qué no lo tenemos? Porque todavía está viva la perspectiva del modelo médico de la discapacidad. ¿Por qué los billetes tienen que ser del mismo tamaño? No, es una cosa culturalmente arbitraria, pero está producida de una mirada capacitista. Si cambiamos la mirada, los billetes tienen que ser de distintos tamaños y con algunos relieves y ya. Y no hay que inventar la pólvora porque además todo esto, hay mucho saber ya sobre cómo hacer todo eso. Entonces, lo que falta es voluntad política en algunos casos, ¿no? Y más espacios para estar en contacto con estas narrativas sobre la discapacidad más que sobre otras. Gracias. Sí. Pilar, perdón. Sí. Última pregunta, porque me acaban de avisar que hay una clase que tiene que ingresar. Yo estoy fascinada con que nadie se haya querido ir del aula. Pero Gracias. Estoy fascinada, sí. Pero me acaban de avisar que entra una clase. Entonces escuchamos la última pregunta y le podés responder y vamos cerrando. Buenísimo, muchas gracias por quedarse y ahí está mi mail por la que... Perdón que no te escucho. ¿Algún como medio de divulgación o no sé, por ejemplo, una página de Instagram, algo así donde se pueda ver como estas personas, digamos, que militan por... O sea, porque no sé, por ejemplo, eso los billetes que vos decís, jamás se me habría ocurrido, ¿entendés? Hasta que alguien me lo dice y ahí digo, ah, claro, y así como un millón de cosas que debe haber, pero no me llega esa información.
Como para difundirlo también está bueno, porque realmente que por ahí uno no lo incorpora hasta que lo escucha y está buenísimo. Buenísimo, yo si quieren les puedo después compartir una lista. Yo creo que lo mejor siempre es, como ustedes ya están intuyendo, seguir a los activistas. Y hay organizaciones de personas con discapacidad que existen porque hay vacíos, ¿no? El Estado produce vacíos. Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, las personas sordas en Argentina están organizadas, muy organizadas en asociaciones, está la Asociación de Sordos de La Plata y en la CAS, Confederación Argentina de Sordos. Las personas ciegas están organizadas, tienen una organización que se llama FAICA y que produce un montón de este tipo de recomendaciones. Mi asociación azul no es por tipo de discapacidad, es por la vida independiente y por la educación inclusiva de las personas con discapacidad. Trabajamos esos temas y formamos parte de una red de más de 170 organizaciones del país que se llama Grupo Artículo 24. El artículo 24 es el artículo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que dice que el derecho a la educación solo se ve efectivizado en entornos inclusivos. Cualquier otra forma de educación no es considerada que cumpla con el derecho humano de la educación. Y tenemos una red de organizaciones de todo el país y de la región. Formamos parte de la red regional de educación inclusiva con organizaciones de otras de la región, de otros países de la región. Entonces en educación está todo eso. Después hay otra organización que se llama Acceso Ya, que lucha por todo lo que es accesibilidad física en personas usuarias de silla de ruedas, y los van a ver que una vez por año hacen un rally donde recorren la ciudad pegando stickers en toda la gente que taparon la rampa con el auto, ¿vieron todo eso? Entonces no es que hay un lugar, pero sí hay muchas organizaciones que son muy conocidas y que trabajan muy bien, y después hay algunos referentes, activistas un poquito más sueltas, a veces mucho en Instagram, en Twitter, no sé si ustedes tienen esas redes sociales, ya Facebook no tanto, pero sí en Instagram o en Twitter, y puedo hacer como un listadito de esos espacios, compartirlos, y si tienen alguna otra duda, si puedo la respondo, y si no les busco alguna otra organización que no se me haya ocurrido. Así que quedo a disposición de lo que quieran conocer y de compartir estos espacios, estas organizaciones y estos referentes. Sí, seguramente nosotros vamos a compartir el flyer de CRIPCAM para que lo puedan ver, y porque yo cuando ella lo recomendó vi el documental, es increíble. Y lo que vamos a esperar es que nos hagas un listado de todas estas cuestiones que estuviste mencionando para que a cualquiera que esté interesado se pueda acercar. Y también les pedimos que si les quedaron dudas, lamento mucho que se haya acabado el tiempo, si les quedaron dudas, preguntas, lo que sea, nos escriban y te las vamos a acercar. Y también puede volver Pilar, sí. La verdad que me alegra que les haya pasado lo mismo que a mí. Yo la conocí en una charla a la que fui obligada, porque era obligatoria, en el Bachillerato de Bellas Artes, como docente. Estaba obligada a ir a escucharla. Y de golpe dije, ¡wow! Esto está buenísimo. ¿Quién es esta señora que está hablando acá adelante? No pude parar de oírla y empecé queriendo que mis compañeros de cátedra, mis compañeras de cátedra la conozcan, y se le ocurrió al departamento, pero no, que también los estudiantes la conozcan. Así que me alegro muchísimo. Ella hizo un gran esfuerzo por relacionar su experticia con la carrera de diseño. Y bueno, ha sido un placer. Así que bueno, gracias. Gracias en serio por la escucha, por participar, por las preguntas y por las caras, porque me ponían cara de interesante, de que me escuchaban. Sí, así que eso les agradezco también. Bien. Bueno, yo los invito a abandonar el espacio de la mejor manera posible, y cuidado con todo lo que tiene que ver con tecnología que estamos grabando allá atrás, sobre todo.